En primer lugar, es un gusto y un honor poder estar en un lugar donde la doctrina social de la Iglesia se ha hecho carne. La doctrina social de la Iglesia es la respuesta que dan los cristianos en el seno del mundo a los desafíos a la luz del Evangelio. Y sin duda alguna que la obra que fundó el padre Rafael García Herreros, la obra del Minuto de Dios que he podido conocer desde el día de ayer, expresada no solamente en un edificio, sino en un barrio completo y en obras que hoy se dilatan o se desparraman, no solamente por Colombia, sino también ya empiezan a hacerlo en otros países, es la expresión del Evangelio hecho vida. Así que para mí es un honor y un agradecimiento muy sincero al padre Hermes y al padre Fidel por la invitación que me han hecho para estar esta mañana con ustedes. El día de ayer, en la conversación con el padre Fidel, me pidió que me concentrara especialmente en la exposición en el tema de cómo formar y educar católicos para la vida política, que es un elemento que se desprende de la doctrina social de la Iglesia. Así que el tema en el cual me voy a concentrar, que es la experiencia que nosotros tenemos a nivel regional desde esta Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, es en las claves para la formación de una nueva generación de católicos en la vida política. ¿Qué es educar? Educar es apostar al presente y al futuro, porque ofrecer conocimientos, proponer valores, despertar posibilidades e incluso compartir la propia fe son tareas que solo pueden tener un motivo: la confianza en que esas semillas se desarrollarán y producirán fruto a su tiempo y a su manera. Por eso es que educar es abrir camino hacia la esperanza. Son palabras del arzobispo de Buenos Aires del 29 de marzo del año 2000, es decir, del padre jesuita Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. Difícil desafío el de tratar de abordar un tema que hoy se vuelve recurrente: la necesidad de formar católicos para la vida política. Quiero partir con el diagnóstico y haciendo una pequeña síntesis de lo que se ha expresado en los últimos años en eventos y documentos de la Iglesia. En primer lugar, el Papa Francisco, ya nos lo recordaba el padre Hermes, en varios mensajes ha subrayado la necesidad de que laicos no queden indiferentes de la cosa pública y mucho menos replegados o escondidos en los templos. Nuestra fe tiene consecuencias sociales. El Evangelio no merece ser escondido debajo de una mesa o de una silla, sino debe de ponerse en el centro de la sociedad como candelero que ilumina la realidad. La Pontificia Comisión para América Latina, en los años en que fue dirigida por el doctor Guzmán Carriquiri, en varios documentos nos interpelaba por la notable ausencia de presencias y voces significativas y coherentes de líderes católicos en ámbitos políticos en América Latina. Un documento de la Pontificia Comisión para América Latina de hace ya 10 años textualmente hacía la siguiente pregunta para nuestro continente, y se las hago yo hoy a ustedes: ¿cómo es posible que en un continente de mayorías de bautizados, de mayoría de cristianos, en los que el Evangelio tiene aún mucho arraigo en la vida de nuestros pueblos, exista un déficit en su presencia en la vida pública? Dicho con expresión, cuando dijo el Papa San Juan Pablo II fue a México hace muchos años, decía: es una paradoja que un país de mayoría de católicos esté gobernado por grupos que generan y promueven leyes anticatólicas. Eso lo dijo San Juan Pablo II en los años 70, 80, cuando visitó México por primera vez. En el último estudio del Latinobarómetro, que el Latinobarómetro ofrece el estudio de la opinión pública más completo a nivel regional, continental, señalaba que más del 71% de los latinoamericanos estaba dispuesto a renunciar a la democracia. Esos mismos estudios señalaban que el 60% de las personas ya no vota por partidos, sino vota por personas,
lo cual provoca una ausencia de partidos democráticos fuertes y coaliciones estables en el tiempo. En los últimos años hemos visto la llegada al poder de distintos gobiernos de corte autoritario o populista. Al no existir partidos fuertes, el riesgo es que lleguen al poder caudillos mesiánicos con discursos que atacan y fustigan la actividad política. Candidatos que se presentan como antipolíticos. Candidatos que se presentan como aquellos que van a destruir a la clase política. El ejemplo que ustedes ven en pantalla fue el más gráfico hace 10 años, cuando llega al poder a Filipinas Rodrigo Duterte, en un país de mayoría católica, con un etos, un sustrato cultural cristiano arraigado en el pueblo, pero que elige de presidente a un caudillo mesiánico, que él se presenta como la solución de todos los problemas y que públicamente, ustedes ven ahí un pantallazo de una señal de televisión, de un noticiero, donde él públicamente llamó a matar obispos porque los consideraba textualmente inútiles y bastardos, solamente porque la Iglesia se atrevió a criticar las ejecuciones extrajudiciales que realizaba el gobierno contra adictos a la droga y narcotraficantes. Tan solo no hay que pensar mucho y hay que recordar el drama que ha ocurrido en los últimos años y meses en Nicaragua, donde un grupo de religiosas tienen que salir huyendo de Nicaragua como si fueran un peligro para la sociedad, y hace unas semanas es metido a la cárcel el obispo de Matagalpa. Por otra parte, también hay un peligro latente de una cultura donde el ideal individualista tecnocrático se une a la crisis de confianza que existe en la sociedad, donde ya no hay aprecio por las comunidades, las personas se aíslan y se potencian los peligros de una cultura de lo líquido, como dice Zygmunt Bauman. Todo eso nos lleva a la advertencia de la posibilidad de una paradoja: la regresión a regímenes autoritarios, pero por la vía democrática. Si antes en América Latina llegábamos a regímenes autoritarios a través de golpes de Estado, militares o civiles, ahora el peligro es que por elecciones las mismas personas opten por liderazgos autoritarios. Esto se puede dar porque la gente en general, pero sobre todo los jóvenes, no valoran la actividad política ni la democracia. En los últimos años, en distintos países de América Latina hemos visto la explosión de estallidos sociales. Pareciera que el sentimiento que identifica a la mayoría de la población de todos los países de nuestra región es el sentimiento de abuso, de indignación, de malestar. Situación o sentimiento de abuso frente al modelo económico o político o social. Al mismo tiempo, en distintos foros y plenarios hay políticos que señalan, y especialmente aquellos pocos políticos que se profesan como cristianos, señalan el sentimiento en muchas ocasiones de soledad que tiene un católico en política. Si ser político ya es un bicho raro, porque se identifica la actividad política como una actividad corrupta, un católico en política se siente todavía mucho más solo. No solo por la soledad natural que se da en el poder, sino también por la falta de compañía humana y acompañamiento pastoral. Podemos decir que el católico que entró en política, una vez que entró en política se alejó de la iglesia. Algunos perfectamente afirmarían eso, pero también es válido preguntarnos si aquellos cristianos que tienen vida de fe, que están en las parroquias, en los movimientos, en el momento en que asumen alguna responsabilidad política, sea como concejales, regidores, alcaldes, parlamentarios o en la función pública, la pregunta es si nosotros como iglesia como pueblo de Dios, no los hemos dejado solos y no los hemos sabido acompañar. La iglesia, el católico en política se alejó de la iglesia, pero también es cierto que la iglesia, nosotros, la iglesia como comunidad, no hemos sabido acompañar a aquellos hermanos que se meten en la actividad política.
Por otra parte, frente a este mundo que se está resquebrajando, porque no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época que desafía y pone en crisis todas las instituciones. La familia está en crisis, los partidos políticos están en crisis. Bueno, frente a este cambio de época, existe la tentación de ser reactivos los cristianos en la vida política y pretender defender un mundo que ya cayó, pretender defender el concepto de cristiandad entendida como ese modelo político-social del medioevo. Un mundo que ya cayó, confundiendo la fe con expresiones culturales determinadas, esperando recetas o pretendiendo imponer valores en lugar del diálogo y el discernimiento. Ayer que me explicaban la historia del Minuto de Dios, es exactamente lo contrario lo que ocurrió con el padre Rafael, ¿no? El padre Rafael no responde frente a recetas prefabricadas, sino frente a un problema se atreve a dar respuestas. Y en esas respuestas puede contar con el apoyo de una prostituta o de un judío. Ese es el desafío que tenemos hoy. No quedar encapsulados con recetas del pasado, sino atrevernos a dar nuevas respuestas para los nuevos desafíos. Varios de amigos míos que participan en la iglesia, al mismo tiempo señalan su malestar, su desazón, porque en muchas ocasiones se encuentran que hay católicos o cristianos, gente que se dice católica, que participa en la vida pública, pero que actúa en contradicción directa con las enseñanzas de la iglesia. Temas como el aborto, el matrimonio homosexual, pero también temas como los migrantes, donde muchos políticos o algunos políticos que se dicen católicos, todo lo que dicen y hacen van exactamente en dirección contraria de lo que ha enseñado la iglesia. Sin embargo, en esta primera parte del diagnóstico, no todo es negativo. No todo es negativo. Pues hay que incorporar la mirada que tiene la iglesia sobre la actividad política. Como Monseñor Oscar Ojea, el presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina, obispo de San Isidro, recuerda y señala en un libro donde dice: la política es ante todo una vocación de amor por la patria, que implica ser y hacer con el pueblo, en especial de trabajar por los que más sufren. ¿Qué es la política? Es el amor por la patria, de ser y hacer con el pueblo. Esa es la vocación. Por eso, desde hace muchos años en el Concilio Vaticano II se recuerda que la vocación más excelsa de la caridad es la actividad política. Y como diría Aristóteles, la corrupción de lo peor, de lo mejor, se vuelve lo peor. Así como la política se puede transformar la vida de los demás, también en la actividad política, cuando se corrompe, se puede hacer muchísimo daño. Por tanto, me parece que en primer lugar, la primera conclusión que quiero poner en la mesa es la urgencia de formar nuevos liderazgos en América Latina que relegitimen la actividad política. Y al mismo tiempo emerge una pregunta que el Papa Francisco ha señalado y que tienen ustedes en la pantalla. ¿Cómo alentar, cómo acompañar y cómo estimular los esfuerzos de vivir y mantener la fe actuando en la política, en medio de una vida de contradicciones? Porque la vida humana, ¿sí?, es una vida real y concreta, llena de contradicciones y fragilidades. La vida de fe es así. Un paso hacia adelante, un paso hacia atrás, con muchísimas incertidumbres y preguntas, donde la afirmación fundamental, dice Joseph Ratzinger en un libro, el sí fundamental es el sí de abrazar a nuestro Señor, aunque uno no necesariamente tenga todas las respuestas. ¿Cómo podemos alentar y acompañar al cristiano que tiene vocación política para vivir su fe en medio de las contradicciones? ¿Cómo puede una universidad formar la conciencia política y social de los cristianos? ¿Cómo podemos formar, educar y acompañar a católicos que se desenvuelven en la vida política? Y es la respuesta a esa pregunta a la cual deseo plantearles algunas hipótesis, reflexiones que parten desde la experiencia práctica que hemos hecho en la Academia de Líderes Católicos, pero también de mi experiencia personal,
de un católico que ha participado en política desde hace 30 años, pecador estándar, como cualquiera de ustedes. Les recomiendo leer Pecado y Corrupción de Jorge Mario Bergoglio, donde él dice, la primera afirmación es que todos los que estamos aquí somos pecadores. Eso es fundamental. Dice, lleno de miserias e incoherencias, pero que hemos podido ver cómo Dios se manifiesta y acompaña en la historia y se sigue metiendo en la historia de nuestros pueblos, lo cual incluye la vocación política y especialmente quiero focalizar en aquel camino de conversión pastoral, aquel camino educativo que nos ha mostrado el Papa Francisco en su magisterio. Así que formar católicos en política. Partamos por definir qué significa y qué implica educar. Y para ello hay que señalar algunas concepciones erróneas en este punto. Quiero recordar el documento de la Pontificia Comisión para América Latina sobre el indispensable compromiso de los laicos en la vida pública, para partir sobre qué es educar. Este documento dice, formar no se puede reducir a informar, no se resuelve esta carencia de conocimientos con cursos y seminarios de formación política o de doctrina social, por más que puedan ser de utilidad e incluso necesidad. La Iglesia no tiene que formar ante todo políticos, sino sobre todo cristianos. Y es dando mucho mayor importancia, compañía y método a la iniciación cristiana para el crecimiento en el Señor hasta la conformación de personalidades cristianas maduras. En ese sentido, la formación ha de ser una conformación a Cristo hasta poder llegar a exclamar con el apóstol, no soy yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí. Si se da ese proceso de crecimiento e identificación con el Señor, entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Repito, la Iglesia no tiene que formar ante todo políticos, sino sobre todo cristianos. ¿Queremos formar católicos en política? ¿Queremos formar en doctrina social de la Iglesia? Lo primero que tenemos que partir es de formar auténticos discípulos. De este texto se desprenden dos advertencias en la tarea de la formación de católicos para la política. La primera, interesan más las convicciones gozosas que una multitud de técnicas o doctrinas. La primera tentación es la de confundir la tarea de educar con la de informar o capacitar. Esto se mantiene muchas veces en algunos ambientes, cuando se piensa que formar es darle a un joven 1, 2, 4 o en el mejor de los casos 5 charlas. Muchas veces estamos llenos de grupitos que dicen que forman porque un joven asistió a una conferencia o taller. Esta es la tentación que el Papa Francisco llama privilegiar el espacio sobre el tiempo, que está escrito en Evangelii Gaudium. Es la ilusión de querer ver resultados o frutos cuantitativos en el corto plazo. Queremos formar católicos para la actividad social y queremos que porque hizo un curso, 2 cursos, una charla, queremos ver los resultados inmediatamente. Cuando la educación, los que están metidos en educación, como lo señalé en la cita inicial de Jorge Mario Bergoglio, es apostar a la esperanza. Uno siembra semilla y no sabe uno en cuánto tiempo va a haber los frutos. Por eso el Papa dice es privilegiar el tiempo sobre el espacio, es apostar por iniciar procesos antes que concentrarse en hitos. Concentrarse en hito es tener una conferencia con 500 personas y creemos que por eso hemos cambiado y formado la conciencia de las personas. Apostar por procesos puede ser muchos más modestos, pequeños, sencillos, pero que se van acompañando a lo largo del tiempo. En esta lógica es más importante poder decir que tenemos un curso con 10, 20, 30 o 40 de participantes en la lógica pragmática que generar relaciones profundas y verdaderas. Es la mirada miope de buscar resultados cortoplacistas, esta tentación. Y es que la tarea educativa lo primero que reclama es privilegiar el tiempo sobre el espacio. Se trata de comprender que la educación son procesos de muy largo aliento que requieren constancia y permanencia. Muchas veces los frutos tardan años en verse y los frutos no se pueden controlar porque respetan la libertad de la persona
que va descubriendo gradualmente la verdad. Otra manifestación de esta tentación es la confusión de creer que formar es capacitar en una serie de habilidades. El político católico es el que sabe oratoria, negociación, debate, hacer un plan de trabajo. Y no, aquí ya no se trata del cortoplacismo, sino más bien en el fondo esconde lo que Jacques Maritain, filósofo francés del siglo XX, llamaba la racionalización técnica de la política. Reducir la política a una serie de resortes, técnicas de cómo conseguir y conservar el poder. Quiero formar políticos, tengo que formar auténticos estrategas de cómo obtener el poder, vaciándolo de cualquier dimensión ética o moral. En esta perspectiva, educar políticos se reduce a técnicas de negociación u oratoria. Y si lo llevamos al ámbito de la educación de católicos en política, es quien piensa que formar cristianos para la vida pública se reduce a que las personas memoricen manuales de doctrina social de la Iglesia o se les saturen de cápsulas de adoctrinamiento. Yo viví esa perspectiva de joven y yo creía que ser experto en doctrina social de la Iglesia era saberme de memoria el manual de Joseph Hofner. Son aquellos que quieren hacer doctrina social de la Iglesia con manualística. ¿Y cómo vamos a formar? Es que hay que hacer en la página web, hay que subir los manuales, las conferencias, compendios, que son muy necesarios, pero la doctrina social de la Iglesia no sale así. La doctrina social de la Iglesia emerge en la perspectiva del buen samaritano. Hay alguien que está caído en el camino. No me importa si es de derecha, izquierda, de centro, si es cristiano o no. Le tiendo la mano y lo levanto. Y esas respuestas de levantar la mano no solamente son a nivel personal, sino también son a nivel social. Pienso en cómo un sistema puede ayudar a que la persona que cae del camino se pueda levantar. En esta perspectiva, esta tentación de reducir a la manualística la formación de la doctrina social de la Iglesia, lo que esconde es más grave, porque se trata de la tentación de la herejía gnóstica que el Papa Francisco tanto ha advertido. El gnosticismo es quien pretende que la esencia de formar cristianos se hace a través de conocimientos, doctrinas o incluso de manuales. Y el Papa Benedicto XVI ya lo recordaba. Se es cristiano no por una idea, una decisión o un valor, sino por el encuentro personal con una persona, con un acontecimiento que cambia la vida. En este punto, vale la pena citar al obispo de La Plata, Monseñor Víctor Fernández, quien señala textualmente: hay que entender muy bien el sentido de la formación. Hay personas que han hecho muchos cursos, han leído mucho, saben mucho de doctrina y sin embargo, eso no significa que vivan con alegría su fe, que sean generosos o que sean coherentes. Por eso el Papa insiste en una catequesis que esté siempre centrada en el anuncio central de la fe, en eso que es más importante, más bello y más atractivo. En ese sentido, y por eso está subrayado con rojo, interesan más las convicciones profundas y gozosas que conocer en detalle una multitud de doctrinas y de información religiosa. Para formar católicos en política, tenemos que poner el foco aquí. En esta misma perspectiva, el cardenal Bergoglio, en el año 2004, advertía que la tarea educativa debe superar la antinomia de dar frutos contra producir resultados, lo cual se supera integrando ambas, cuando se educa para el fruto, brindando todas las herramientas posibles para que ese fruto concrete en cada momento de un modo eficaz y produciendo resultados. Y esto se logra cuando se opta por educandos libres y responsables, capaces de interrogarse, decidirse, acertar o equivocarse incluso y seguir en el camino. Y no meras réplicas de nuestros propios aciertos o de nuestros errores. Esto supone creer de verdad en el diálogo y en la fuerza de la palabra. Esto significa apostar por la libertad, significa apostar por formar la conciencia. Francisco lo dice en Amoris Laetitia: la Iglesia no pretende reemplazar conciencias,
sino quiere formarlas. Formar católicos en la política significa no formar laicos que le llamen al padre, al cura y le digan ¿qué tengo que hacer? ¿Quién es el bueno? ¿Cuál es el malo? ¿Por quién debo de votar? Significa apostar por formar la conciencia para, como dice aquí Bergoglio, personas libres y responsables capaces de acertar o equivocarse, pero incluso equivocando, seguir en el camino. Segundo elemento, educar católicos en política, no políticos católicos. La segunda advertencia del documento anteriormente citado señala: la Iglesia no tiene que formar ante todo políticos, sino cristianos. Es decir, lo que pretendemos no son políticos católicos, sino católicos en política. No es lo mismo un político católico que un católico en política. No es una distinción semántica. El cardenal Odilo Scherer, arzobispo de Sao Paulo, en Brasil, en una disertación magnífica, él advertía que a diferencia de los hermanos evangélicos, que votan por evangélicos, constituyen bancadas parlamentarias evangélicas, están la fracción de diputados evangélicos, incluso hay partidos evangélicos. Los obispos y la Iglesia no está de acuerdo en bancadas parlamentarias católicas. Ni queremos partidos católicos, ni queremos los diputados católicos. ¿Por qué? Es una pregunta que se han hecho muchos políticos, que hay una intuición muy acertada. No es correcto hablar del político católico, como tampoco lo sería hablar del político musulmán. Además de que nuestra condición de católicos no es un adjetivo o un accidente, hablando en términos metafísicos. Nuestra identidad cristiana es ante todo una identidad y no un rol o una preferencia determinada, como si lo son nuestra preferencia por un partido o incluso por un equipo deportivo. Podemos, los católicos que actuamos en política, trabajar como le gusta a un amigo mexicano que es político, dice, hacer nado sincronizado, coordinarnos. Pero eso es muy distinto a crear espacios cerrados que no dialogan con los demás. En primer lugar, somos cristianos y desde nuestra condición de cristianos participamos y actuamos en política. Pero vuelvo a un punto central que el Papa Francisco destacó hace poco más de 4 años en una audiencia que nos dio a nuestra academia. Ese día el Papa detuvo incluso el discurso escrito que tenía preparado y señaló enfáticamente lo que ven en pantalla. No va más el partido católico. En política es mejor tener una polifonía, o sea, muchas voces, inspiradas en una misma fe y construida con múltiples sonidos e instrumentos, que una aburrida melodía monocorde, aparentemente correcta, pero homogenizadora, neutralizante y quieta. El partido católico no va. Como le gusta decir a un filósofo mexicano, uno de los filósofos católicos hoy día más importantes en el continente, Rodrigo Guerra, la Iglesia no quiere la unidad política de los católicos. No queremos todos los católicos detrás de un partido. Lo que la Iglesia quiere es la unidad católica de la política. Católicos desde las distintas opciones le den una identidad ética a la actividad política fundada desde la mirada del Evangelio. Ese mismo día el Papa nos recordó a San Óscar Romero, el arzobispo del Salvador, mártir, quien decía: la Iglesia no se puede identificar con ninguna organización. A los que me están viendo también en pantalla, en el video, la Iglesia no se puede identificar con ninguna organización, ni siquiera con aquellas que se califiquen y se sientan muy cristianas, que están en contra de la revolución anticristiana. La Iglesia no se puede identificar con ellas. La Iglesia no es la organización, ni la organización es la Iglesia. Si en un cristiano han crecido las dimensiones de la fe y de la vocación política, no se pueden identificar sin más las tareas de la fe y una determinada tarea política. Ni mucho menos se pueden identificar iglesia y organización. No se puede exigir a la Iglesia o a sus símbolos eclesiásticos que se conviertan en mecanismos de actividad política. No se puede usar
símbolos religiosos para pedir votos. Hace unos años en Italia, un candidato a primer ministro, Salvini, se profesaba muy católico y en los mítines llegaba con el rosario en la mano y unos decían, ¡ay, qué bonito, qué piadoso! Pues la verdad era asqueroso porque estaba usando algo sagrado como es nuestra fe para reclutar adherentes. Por eso es lo que Óscar Romero lo señala en esta cita y el Papa Francisco lo recuerda. Y dice Óscar Romero, para ser buen político no se necesita ser cristiano, pero el cristiano metido en actividad política tiene obligación de confesar su fe. Por tanto, desde esta perspectiva, la de formar católicos en política y no políticos católicos, la educación y la formación serán ante todo una dimensión de la evangelización. Es decir, pretender formar católicos en política implica reconocer que estamos hablando en primer lugar de una tarea de formación de discípulos misioneros. Por eso es que San Pablo VI definía educar como convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, convertir la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambiente concretos. Se trata de transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida, conforme al Evangelio. Si el Evangelio no está presente en la formación de una nueva generación de católicos en política, podremos estar dando muchos cursos y muchas charlas, pero en el fondo lo que estaremos es adoctrinando o transmitiendo una ideología o corriente política, lo cual no necesariamente es negativo, pero eso no es formar católicos para la política. Y vuelvo al punto anterior. Para transformar criterios de juicio, modelos de vida, todo lo que dice el Papa Pablo VI, en el fondo para transformar la vida conforme al Evangelio, se requieren auténticos itinerarios, procesos formativos de varios años, donde la última palabra la tiene no el plan, la última palabra la tiene la providencia, que muchas veces nos sorprende más que nuestros planes estratégicos o los famosos modelos de competencias. Tercera parte, algunas claves de la formación de católicos en política. Partir del querigma. Hasta este punto hemos señalado que el desafío es educar católicos para la política. Si por tanto el punto de partida es formar en primer lugar cristianos que actúan en política, debemos preguntarnos por dónde iniciar. El primer elemento y más importante es que todo proceso o camino educativo de cristianos parte desde el querigma. Es lo que nos ha recordado Francisco. Vale recordar la cita que ya hace unos minutos se la recordé del Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate número 1. Y cuando viene aquí a América Latina Benedicto XVI a inaugurar el discurso de Aparecida, lo vuelve a citar. Y cuando el Papa Francisco publica su primera encíclica, que es Evangelii Gaudium, en el capítulo 1 dice, no me cansaré de repetir con mi predecesor, y vuelve a citar. Esto es fundamental. Yo lo estoy abordando para formar católicos en la política, pero esto aplica en todos lados. Nuestra identidad de cristianos parte en la primera afirmación, no porque seamos súper buenos, súper coherentes. Estamos en la iglesia porque alguien, no algo, no un ideal, una persona nos abrazó. Tuvimos ese encuentro personal con Dios. Y abrazó a pesar de nuestra miseria. Por eso es que el Papa nos ha invitado a reproponer al mundo la misericordia. Y la misericordia, en primer lugar, es experimentar el ser amado por alguien, que es Dios, a pesar de mi miseria. Cuando uno entiende eso y vive eso, la relación con los demás es diferente. La relación con los demás es más tolerante. Y sabe que en la iglesia caminamos bola de pecadores, que nos acompañamos unos a otros, porque como dice Francisco, en la expresión de esas expresiones fantásticas, Cristo nos primerió. Parte de procesos perversos en la formación o en la ideologización de la fe, yo los conocí en algunos grupos, querían reclutar y formar católicos para la política. Entonces los invitaban a cursos de formación y la primera charla era situación actual del mundo.
la revolución anticristiana, la cultura de la muerte. Entonces la charla era todos los males en el mundo, el aborto, la eutanasia, lo que quieran. Entonces frente a ese mundo nos decían, la causa de este mundo está más allá de lo que vemos y está en el non serviam, una lucha teológica iniciada por el demonio. Y frente a esa situación tan negra y oscura, nosotros los cristianos nos organizamos y damos la respuesta. Lo voy a decir porque es perverso, porque en esa pedagogía la primera palabra la está teniendo el mal, el demonio. Y la respuesta nuestra es responder frente al mal, tremendamente pelagiana. La pedagogía cristiana tiene que partir desde el querigma. Dios creó al hombre por amor. Estamos insertos en un mundo donde está el pecado. El pecado tiene expresiones sociales. Luchamos contra mundo, demonio y carne. El non serviam es real, la presencia del demonio es real, pero la primera palabra la tiene Dios. Y entonces realmente el que nos primerea es Él, no nosotros. No es una cosa de fuerza de voluntad. Respondemos a un acto primero de amor. Significa que lo que nos une esta mañana en primer lugar, los que estamos aquí reunidos, no es un código moral, un cuerpo doctrinario o una ética determinada o ciertos valores. Significa que lo que nos hace cristianos en primer lugar es nuestra relación personal con Jesús, mucho antes que defender la vida o trabajar por los pobres. Por eso no es lo mismo ser católico que ser provida. El católico debe ser provida, sí, debe defender la vida, pero el ser católico no es exactamente lo mismo que ser provida o defender los derechos sociales. Esos son consecuencias. Ser católico es ser amigo de Jesús, es tener una relación personal y viva con Jesús. Por eso es que a veces decimos, el político católico, porque trabaja por los pobres o porque rechaza el aborto. La primera definición del católico en política es que tenga vida de fe, que tenga una relación con Jesús. No estamos hablando de esconder la identidad o renunciar a proponer con valentía los valores en que creemos. Se trata de entender que Cristo no es una idea o un ideal. Cristo es una persona concreta y viva que ha ido y sigue yendo a nuestro encuentro. Y aquí, queridos amigos, quiero compartir la siguiente reflexión. Existencialmente, ¿quién es Cristo en tu vida? ¿Quién es para ti? Porque si verdaderamente crees que Cristo es una persona concreta, la primera consecuencia es tener una relación personal con Él. Relación personal, que es mucho más que una relación intelectual, independiente de mi coherencia o incoherencia, o de la congruencia de los demás. Se trata de entender que quienes formamos la iglesia no somos una casta de coherentes, ni mucho menos los expertos de una doctrina. La iglesia la formamos aquellos quienes no fuimos llamados siervos, sino que nos llamaron amigos. Somos los malos amigos, los amigos ingratos y desleales del amigo leal, firme, que es Cristo Jesús. Cuando uno tiene una relación de amistad verdadera, se nota. Permítanme compartir cómo describía un sacerdote uruguayo, acusado en muchas ocasiones de comunista, de progresista. Me explicaban la historia del padre Rafael y él también vivió esa situación, esos ataques, pero que hoy está en proceso de beatificación. Me refiero al padre Cacho. Él en su diario escribía lo siguiente para describir su relación de amistad con Dios. He sentido tu voz en mi niñez, en mi juventud. Qué bendición conocerte. ¿Cuándo fue? Creo que en 1937 empezaba a verte como algo extraordinario. Yo tenía 6 años y empecé a hablar contigo. Y tú siempre me respondías o me buscabas para sentir mis cuentos de niño. Mi confianza y mi coraje se apoyan todo en ti, amigo. El único que me dijo, nunca te dejaré solo. A pesar de mis pecados, mis limitaciones, infidelidades, el Señor se ha hecho presente acá al lado mío continuamente. Yo no estoy seguro de mí mismo, solamente he tratado de ser fiel a lo que Dios quiere de mí. Mis seguridades están en Él, que haga de mí lo que quiero hacer. Se nota cuando alguien tiene una relación de amistad. El cristianismo no es una idea, ni una ideología. El reino es la presencia de Dios en nuestra vida. Cristo vive. Lo que debe hacer, en primer lugar, por tanto, la formación de católicos para la política es generar espacios que faciliten el encuentro con Cristo. Y es entonces cuando vienen las consecuencias sociales de este encuentro. Pero nunca se debe partir al revés, porque de otra forma se ideologiza la fe.
Y entonces creeríamos que lo que nos define como católicos es ir a la marcha pro vida o la construcción de una media agua, de una casa para una persona pobre. Y seríamos capaces incluso de llegar a excesos que se dan en algunos grupitos de clasificar a las personas y dividirlas en buenos y malos. Todo a la luz de unos anteojos que reducen la realidad a mi ideología. Porque si es Cristo quien tiene la primera palabra, el compromiso y la actuación política de un católico nunca será la respuesta a una revolución anticristiana o civilización de la muerte. Si de verdad he descubierto la amistad de Dios, una amistad incondicional, sin memoria, que es la que me ofrece el Señor. Si de verdad he descubierto esa amistad y reconozco que soy cristiano, que ese amigo me abraza, entonces reconoceré que Cristo me primerea y mi compromiso político será una respuesta natural al don de amor y amistad que me ha ofrecido el Señor. Y no solo eso, entonces fluirá de forma natural. Si he sido amado de esta forma, estoy llamado a imitar ese amor, tolerar, perdonar, soportar, y el político está llamado a amar a su pueblo. Se parte de un encuentro no con algo, sino con alguien que me ha abrazado a pesar de mi miseria y mi deslealtad. Y la consecuencia entonces es lo que el cardenal de Montevideo, uruguayo, Daniel Sturla, llama ser transparencia de Jesús. Es decir, transparentar a Jesús. Así como la luna refleja la luz del sol, nuestro papel será transparentar a Jesús en nuestro rostro, en nuestra vida, en nuestra sonrisa, en nuestro actuar. Segundo criterio de formar católicos en política, la amistad como criterio de verificación. La segunda clave de educar católicos en política es el criterio de verificación de toda experiencia auténticamente cristiana que el Papa nos ha recordado. Se trata del don de la amistad, expresada incluso en su dimensión social o cívica. En la última, en la Fratelli Tutti, el Papa invita a vivir la amistad cívica, porque el encuentro con Cristo no solo es personal, sino también se hace desde una comunidad. Y el católico en política está llamado a descubrir el don de la amistad y de la comunidad. Lo que experimentó Mateo cuando lo llama a Jesús y lo llama a ser amigo. Ser católico en la política no significa ser un recluta de algún grupo u organización o partido. Significa vivir dentro de una amistad, dentro de una comunidad. Esto es cita de Francisco. Si tú al formarte en la doctrina social de la Iglesia no descubres la necesidad en tu corazón de pertenecer a una comunidad de amigos en la que puedas vivir la experiencia de ser amado por Dios, corres el riesgo de lanzarte un poco a solas a los desafíos del poder, de las estrategias, de la acción y terminar en el mejor de los casos con un buen puesto político, pero solo, triste y con el riesgo de ser manipulado. No olvidemos que entrar en política significa apostar por la amistad social, es decir, somos comunidad con Él. Les cuento mi experiencia. Yo milité en un grupo de católicos en política y cuando yo decidí salirme de ese grupo donde sacrificaba yo muchísimo tiempo y entregaba la vida, fue como si se hubiera ido cualquier empleado. Nadie me dijo adiós, nadie me buscó y 2, 3 años después yo me encontré a alguien y le dije, oye, cuando yo me fui por decisiones mías que tomé, ni siquiera me preguntaron por qué te fuiste. Y la respuesta de él, le dije, ¿por qué éramos amigos? Y la respuesta de él fue, no, en realidad no éramos amigos, éramos compañeros y hermanos de lucha. No es lo mismo complicidad que amistad. Entrar en política, un criterio para entender que estamos haciendo bien las cosas, cuando lo vivo en comunidad, mi comunidad es de amistad. Nos acompañamos. Si el día de mañana te sales del partido, cuando hay amistad, la amistad continúa y sigue. Si te sales del movimiento religioso, incluso si dejas de ser católico, pero la amistad no se pierde. El criterio de una verificación de una experiencia cristiana es lo que hizo Cristo. Qué bien se está contigo, maestro, hagamos 2 chozas. Primero eran amigos. Por eso es que el Papa en Evangelii Gaudium nos recordaba que la Iglesia no crece por proselitismo, sino crece por atracción. En este punto quiero recordarles a un gran teólogo, Hans Urs von Balthasar, quien advertía el peligro, decía él, de la teología de la liberación
por la derecha, él decía. Él cito, dice: nadie se convertirá a Cristo porque haya un magisterio, 7 sacramentos, un derecho canónico, un clero, nuncios apostólicos o un gigantesco aparato eclesial, sino más bien porque ha encontrado a un católico que a través de su vida y ejemplo ha puesto de manifiesto que es precisamente en el ámbito católico donde se da el seguimiento de Cristo digno de fe. Ese hombre que busca a Dios sabrá entonces aceptar las imperfecciones de la Iglesia. Tercero, escuela de discernimiento. La tercera clave de Católicos en Política es que los espacios de formación deben ser escuelas de discernimiento. Eso implica, en primer lugar, buscar, reconocer y descubrir la presencia de Dios en medio de la historia. Ahora en la pandemia. Parece que Dios está durmiendo. Hay que rezar porque en esta tormenta. Discernir era reconocer que nuestra esperanza no estaba en una vacuna futura, era que en medio de toda la incertidumbre que teníamos, Cristo caminaba al lado nuestro. No miraba desde un balcón como testigo privilegiado, sufría cuando se nos moría alguien, sufría con nosotros frente a la impotencia de no saber qué hacer. Ese es el Dios que camina al lado de nosotros. Discernir la historia es reconocer la presencia de Dios en medio de mi historia, incluso de mi historia de pecado. Cuando yo he sido infiel, desleal, cuando he pecado, ¿Cristo se aleja de mi historia? Camina al lado de nosotros. Significa que en medio de nuestra historia política, social, a pesar de muchas contradicciones, Cristo sigue caminando al lado de nosotros. Pero para discernir es necesario partir desde la realidad, no desde mi idea preconcebida, y darse cuenta cómo Dios actúa en la realidad y dejarse sorprender por Dios. Por eso es que el cristianismo, esta es una cita del padre Spadaro, no es una lista de batallas que librar. Ser cristiano es la guerra contracultural, la guerra cultural en la cual estamos. Yo desconfío mucho de ese paradigma. Sí existe un ataque contra la cultura cristiana, obvio, pero el paradigma del cristiano no es el cruzado de Cristo, Rey, que da en una batalla en contra por la defensa de la vida o la familia. Me encanta lo que dice Spadaro, dice, es la apertura a la sorpresa de Dios. El cristianismo no es una enciclopedia de contenidos y valores, ni una lista de batallas que librar, sino abrirse a la sorpresa de Dios. Sin la experiencia de su presencia y sin el encuentro con la persona de Cristo, el cristianismo se convierte en una ideología rígida. Pero atención, Dios está presente y activo en el mundo y en la historia. La identidad de un cristiano no es una enciclopedia de certezas que generan batallas ideológicas, sino la razón de nuestra esperanza. Dice Francisco en el primer año de su pontificado, decía, Cristo es un Dios de sorpresas. Dios nos sorprende permanentemente en el camino. Y en este punto vale la pena recordar lo que decía Guillermo León Escobar, que fue un político católico colombiano, un extraordinario discípulo misionero en la vida pública, fue embajador ante la Santa Sede 20 años. Él decía que los laicos somos en cierta forma los exploradores, que frente al surgimiento de nuevos problemas tratamos de dar una respuesta como consecuencia social de nuestra fe. En ocasiones nos equivocamos y a veces acertamos, y con la compañía de nuestros pastores vamos descubriendo nuevos caminos. Gracias. Es lo que algunos llaman los cristianos en movimiento. Responden como el buen samaritano a nuevos rostros de exclusión y de injusticia. Por eso es que la doctrina social de la Iglesia emerge como la reflexión teórica de un movimiento práctico. Y por eso yo, ahora que he conocido, que no conocía la obra de Minuto de Dios, es lo que ha vivido esta obra. Así como el magisterio social de la Iglesia, cuando el Papa León XIII recoge las experiencias e hipótesis que habían hecho gente como von Ketteler, de Moon y muchos otros católicos que intentaban dar una respuesta a su época. Cuando nos quejamos o algunos se quejan que la Iglesia no responde a los nuevos dilemas sociales, esa queja de que la Iglesia no está respondiendo a los nuevos problemas sociales no es una queja a nuestros pastores, a los obispos, a los sacerdotes.
En el fondo es una autocrítica que nos corresponde a nosotros los laicos, quienes teniendo la misma dignidad cristiana que un sacerdote, en el sentido de dignidad cristiana como bautizados, sacerdote, profeta y rey, tenemos una corresponsabilidad con nuestros pastores para que seamos nosotros los laicos quienes respondamos a los nuevos problemas, quienes, como decía Guillermo León Escobar, no tengamos miedo a meter la mano y explorar en esas minas que están surgiendo de estos nuevos desafíos y no tener miedo a ensuciarnos las manos, siempre y cuando nos ensucie el corazón. No tener miedo a entrar a asuntos y temas calientes y espinosos. Es por eso que el Papa ha llamado la vocación del político vocación de profeta de esperanza. Y él pone como ejemplo al exalcalde de Florencia, Giorgio Lapira, que está en proceso de beatificación. Él vivió hasta los años 70. De eso se trata un laico católico en política, ser profeta de esperanza, abrir nuevos caminos, explorar nuevas rutas, ser profeta de santidad que no tiene miedo a ensuciarse las manos para trabajar y salir adelante. El Papa le llama, el católico en política tiene que ser golondrina. Ustedes saben que las golondrinas se adelantan a las temporadas. Cuando uno va viajando a un montón de golondrinas, significa que viene una nueva temporada, ¿sí? Un nuevo clima. Tenemos que ser golondrinas los que estamos en política. Les pongo un ejemplo. En Chile, cuando frente a la iniciativa de ley de aborto, una senadora de un partido político no se contentó con rechazar el aborto por violación, sino que se preguntó cómo el Estado podía dar respuestas y opciones a aquellas mujeres que se encuentran en esa situación, que sin duda nadie quiere llegar, y a partir de ello no solo rechazó el aborto, sino propuso una política de Estado de acompañamiento para la mujer que desea abortar. En el feminismo, es un movimiento muy fuerte hoy en nuestros días. No es suficiente con condenar las expresiones violentas de los movimientos feministas radicales. Se trata de preguntarnos qué es lo que reclaman y les indignan a esas mujeres. ¿Cuáles son las situaciones de injusticia que hay de la mujer en la vida pública? Y desde nuestra identidad cristiana, nuestra relación con Jesús, proponer una respuesta. Y entonces, claro que puede haber feministas, está mal decir feministas católicas, claro que vale la pena que desde nuestra mirada cristiana propongamos un nuevo tipo de feminismo. Y eso aplica para el ecologismo, para el indigenismo, para los distintos movimientos sociales. En este punto del discernimiento hay dos tentaciones que el Papa Francisco señaló en el Sínodo del 2014. La tentación del endurecimiento hostil, el que se quiere cerrar dentro de lo escrito, de lo que dice la letra, dentro de la certeza de lo que conocemos y no de lo que debemos todavía aprender, alcanzar, y por tanto se cierra a sorprenderse por Dios. El Papa le dice, es la tentación de los celosos, cuidan su espacio de poder, su parcela. Es la tentación de los escrupulosos, se agobian por las apariencias. Es la tentación de los tradicionalistas o de los intelectualistas, dice el Papa. Todo lo reducen a grandes discusiones intelectuales, pero no se atreven a tocar la realidad. Y la otra tentación, la del buenismo destructivo, que en nombre de una misericordia engañosa venda las heridas sin primero curarlas y medicarlas, que trata los síntomas y no las causas ni las raíces. Es la tentación del que se engaña renunciando a su identidad cristiana. El católico en política no puede renunciar a su identidad cristiana. Sturla, el cardenal de Uruguay, lo dice magnífico, dice, se trata de proponer con humildad, sin aires de hegemonía. Hoy la iglesia ya no tiene la voz hegemónica en la sociedad. Los cristianos proponemos nuestra mirada sobre el mundo con humildad, pero con valor, sin renunciar a definirnos como cristianos. Esta tentación de los buenistas son los que se preocupan por el aplauso. Es la tentación de los temerosos y de los así llamados progresistas o liberalistas. Por último, pluralidad política, y con eso voy terminando. Otra clave la señaló San Pablo VI en Octogésima Adveniens, y él dice, San Pablo VI, dice, una misma fe cristiana puede conducir a compromisos diferentes. Eso significa
que se puede ser buen católico, y para algunos a lo mejor les va a escandalizar, pero la conclusión, la consecuencia de esto que está diciendo San Pablo VI es que se puede ser buen católico en la izquierda, en el centro, en la derecha, en el partido, en el sindicato. Una misma fe puede derivar a distintos compromisos. Me voy a sacar un poquito de este tema, pero voy a poner un ejemplo. Los santos padres, los papas, cuando llegan a una edad ya muy grande, muy avanzada, hay dos tipos de respuestas. Una es no renunciar y la otra es renunciar. De una misma fe, en un discernimiento con el Señor, uno puede llegar a dos respuestas distintas. Y las dos no solamente son válidas, las dos son ejemplo de santidad. Juan Pablo II le decían, ¿por qué no renuncia, Santo Padre? ¿Se acuerda, Padre, que en esa audiencia? Y el Papa les dio la respuesta y les dijo, yo no voy a renunciar porque Cristo no se bajó de la cruz. Y de esta cruz yo no me bajo. Y ustedes vieron hasta sus últimos días cómo condujo la Iglesia al Santo Padre. El Papa Benedicto dio una respuesta al contrario, diciendo, me reconozco impotente humanamente de conducir la Iglesia y renuncio. Y ha abierto grandes ventanas esa renuncia al Santo Padre. Las dos cosas son válidas. Bueno, eso ocurre también en política. Uno puede entrar al partido A, al partido B, al partido C. Se puede ser buen católico en distintas opciones políticas y cuesta el mismo trabajo en distintos partidos vivir la fe. Incluso el partido que se dice pro familia, pro valores, conservador, el que le quieran decir, ser católico en política es igualmente difícil. La tentación de la corrupción está igualmente presente. La historia de la Iglesia nos presenta la vida de católicos ejemplares. Julius Nyerere, fundador, le conocen el padre del socialismo africano, presidente de Tanzania, en proceso de beatificación. Carlos María Abascal, exministro del Interior de México, exministro del Trabajo, un hombre de derecha. Laicos, murió hace muy poquito, 15 años. Laicos han pedido que se abra su proceso de beatificación. Yo lo conocí y yo les puedo decir, yo estoy convencido que era santo. Era un hombre que lo invitamos a Chile, a un congreso, se bajó del avión y lo primero que nos dijo en el avión fue, mi agenda está mal, yo voy a misa todos los días, me tienen que meter la misa. Fue el político que cuando lo invitamos a Chile solo puso una condición cuando se le invitó y dijo, a mí no me interesa ni boleto clase business, no. Yo cuando paso la noche fuera de mi casa, tiene que ir mi esposa. Entonces si quieren invitarme, tiene que ir mi esposa. Iba a misa todos los días, bueno, de derecha. Pero les cuento, Giorgio Lapira, alcalde de Florencia, es el que está a punto ya de ser declarado beato. Y él llega al gobierno, alcalde de Florencia, en una coalición con el Partido Comunista. Él era de la Democracia Cristiana, del bloque más de izquierda, y suma a los comunistas y llega al gobierno. Cuando muere él, Mikhail Gorbachev, que falleció hace unos días, él en el sepelio dice, en su testimonio dice, ese hombre me transmitía una profunda paz espiritual. En Indonesia, Shahbaz Bhatti, que era un ministro de Estado en un país de mayoría musulmán, que fue asesinado, está en proceso de beatificación. En Chile teníamos gente que combatía la dictadura militar, la combatía frontalmente. El fundador del sindicato más grande de trabajadores, de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, era un cristiano que se llamó Clotario Blest. Se hizo hermano franciscano, vivía con los franciscanos, lo metieron a la cárcel. Muchos señalan que era un testimonio de santidad. Y otro laico que fue parte del gobierno militar, es el creador de la Constitución chilena que hoy día está en crisis. Se llama Jaime Guzmán. Él tuvo conflictos, entre comillas, con el arzobispo de Santiago, con el cardenal Silva Enríquez. Bueno, el cardenal Silva Enríquez en sus memorias cuenta que finalmente un día los invitan a comer porque Silva Enríquez denunciaba y combatía a la dictadura. Jaime Guzmán era un laico que le daba el soporte intelectual al gobierno militar. Se junta y dice el cardenal Silva Enríquez, tengo muchas diferencias de opinión con Jaime Guzmán, pero he de reconocer que me he encontrado ante un hombre profundamente cristiano. Hoy se sabe que Jaime Guzmán era el que denunciaba al interior de la Junta Militar al jefe
del área del ejército que era de, ¿cómo se llama?, de inteligencia, que se llamó Manuel Contreras, que fue propiamente el que mató a miles de personas. Bueno, hoy se sabe que en las juntas con Pinochet, frente al Mamo Contreras, Jaime Guzmán denunciaba a Contreras. Le decía, este señor está matando gente. Hoy hay la hipótesis, porque a Jaime Guzmán lo mataron, la hipótesis fue que a Jaime Guzmán no lo mató la guerrilla de izquierda, sino fue una orden del interior del ejército del propio Mamo Contreras, una hipótesis. Pero lo que les quiero mostrar, uno de derecha, el otro de izquierda, y vivieron su fe. Podemos no compartir las respuestas que dieron, pero de una misma fe se pueden derivar distintos compromisos políticos. Termino porque sé que me he alargado, porque me he emocionado después de que ayer conocí la historia del padre Rafael, citando a otro católico en política que a lo mejor ustedes no sabían. Tuvimos un católico en política que en la iglesia en Suecia algunos lo quieren empujar en su proceso de beatificación, no se ha abierto, que fue secretario general de las Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld. Dag muere en un vuelo en misión de paz. Y cuando muere, descubren su diario espiritual. Y en su diario escribió esto: comprometerme a grandes gestas es mucho más fácil que entregarme a la vida ordinaria. Y más fácilmente cierra nuestro corazón al ordinario. Así, una gran voluntad de sacrificio puede concentrarse y llegar a una gran dureza de corazón. La entrega a una causa de grandeza oscurece fácilmente la dedicación a lo más pequeño. Pero sin la humildad y el calor a que debes llegar en tu conducta con aquellos a quienes está ligada tu persona, no podrás hacer nada por muchos otros. Sin eso vives en el mundo de abstracciones en que tu ambición de poder y tu instinto de destrucción carecen de su único adversario poderoso, el amor. Estas 4 claves, que son parte de lo que debe caracterizar un esfuerzo de formación de católicos en política, es la propuesta que hoy yo les pongo en la mesa. Partir desde el querigma, reconocer que lo que nos une es nuestra identidad de cristianos, iniciar caminos de amistad sincera, espacios de encuentro y de diálogo. Tercero, en medio de nuestra diversidad de experiencias eclesiales, sensibilidades políticas o diversidad de opiniones. Y cuarto, discerniendo la realidad concreta que nos toca y nos hiere. Por tanto, de eso se trata lo más importante, que seamos conscientes que tenemos que apostar por el inicio de procesos que requieran ser cultivados y cuidados. Para ello es necesario que los que actúan en política se sigan encontrando periódicamente, sean sincera y desinteresadamente amigos, porque lo que los convoca a los católicos en política no es un proyecto estratégico. La Santa Sede nunca ha planteado que la convocatoria sea para generar una red política, mucho menos una bancada internacional o un partido católico. No, lo que nos convoca es más importante: proponer a que desde nuestro encuentro con Cristo, desde nuestra vivencia de comunidad, desde nuestro encuentro personal de fe, cultivemos una amistad, pero la amistad en primer lugar con el Maestro. Y para eso no hay que tener miedo a que surjan frente a preguntas las comunes, respuestas comunitarias. Solo así, con pasos concretos, se irá forjando una nueva generación de católicos latinoamericanos en política. Y lo último, es una novedad que quiero proponer. En los años, cuando fue el Concilio Vaticano II, hubo una reunión muy famosa de obispos que fue muy atacada y hasta el día de hoy está muy satanizada, el famoso pacto de las catacumbas. No sé si ustedes alguna vez escucharon. Unos obispos latinoamericanos se fueron a las catacumbas de San Calixto y firmaron un pacto. Yo mismo en México me decían, el pacto de las catacumbas era una reunión de obispos paralelos que quería destruir el concilio. La realidad. Acérquense y lean el pacto de las catacumbas. Y es precioso. El pacto de las catacumbas era un pacto que hacían los obispos para tener una vida más cercana al pueblo. Lo más en ese momento escandaloso decía, hay que renunciar a las vestimentas ostentosas, sagradas, vivir como la gente común y corriente. Pero fue atacado duramente. El texto es bellísimo. Bueno, a partir del pacto de las catacumbas, yo quiero proponer un pacto
de los políticos, que creo que debe ser la identidad de un político católico o un católico en política, en la clave de lo que el Papa Francisco nos ha enseñado, de vivir, ser y hacer con el pueblo. Y con eso termino. Es el mismo decálogo de los obispos, pero bajado al perfil del político que hoy reclama nuestras comunidades. Dice, se lo voy a leer la introducción, retomando, aquí está, dice: nosotros, hombres y mujeres cristianos que trabajan en la vida política, conscientes de las deficiencias de nuestra vida, según el Evangelio, motivados los unos por los otros en una iniciativa en que cada uno de nosotros quisiera evitar la presunción, contando sobre todo con la gracia y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, con la oración de nuestros pastores en nuestras respectivas diócesis, poniéndonos con el pensamiento y la oración ante la Trinidad, ante la Iglesia de Cristo y ante nuestros pueblos, con humildad y con conciencia de nuestra flaqueza, pero también con toda la determinación y toda la fuerza que Dios nos quiere dar como gracia suya, nos comprometemos a lo siguiente: vivir según el modo ordinario de nuestra población, en lo que concierne a casa, alimentación, medios de locomoción y a todo lo que de ahí se sigue. Necesitamos políticos católicos que entren en política, que no cambien de casa, que no cambien de auto, que vivan como vive la gente común y corriente. A renunciar para siempre a la apariencia y a la realidad de la riqueza, especialmente en el vestir y en el comer. A no atesorar bienes más allá de los que las familias del político dignamente requieran. Qué escandaloso es cuando sale el patrimonio de un político y a veces está bien, lo puede genuinamente haber alcanzado, pero a veces eso es escandaloso en las comunidades. A rechazar a ser llamados oralmente o por escrito con nombres y títulos que signifiquen grandeza y poder. Qué terrible es que cuando uno llega en el avión hay la fila VIP, no para las mujeres, las embarazadas, la tercera edad, sino para el dirigente político, a ser tratado de manera especial y distinta. A que en nuestro comportamiento y en nuestras relaciones sociales evitemos todo aquello que pueda parecer concesión de privilegios, prioridades o preferencia. Del mismo modo, a evitar incentivar la vanidad de quien sea con vista a recompensar o a solicitar dádivas o por cualquier otra razón. Al final, muchas veces el hombre que entra en política, aunque sea católico, se rodea de aduladores. A dar todo lo que sea necesario de nuestro tiempo al servicio de nuestros hermanos, especialmente de los más débiles y excluidos. Conscientes de las exigencias de la justicia y de la caridad, procurar transformar las obras de beneficencia en obras sociales, basadas en la caridad y en la justicia que tengan en cuenta a todos y todas. Hacer todo lo posible para que nuestros servicios públicos decidan y pongan en práctica las leyes, las estructuras y las instituciones sociales necesarias a la justicia, a la igualdad y al desarrollo armónico de todo el hombre. Y por último, porque somos hijos de la misma patria grande que es Latinoamérica, comprometernos a incentivar espacios de hermandad y promoción de paz entre nuestros pueblos y a colaborar juntos en el ámbito internacional, dando siempre testimonio del Evangelio, la adopción de estructuras económicas y culturales que no fabriquen más naciones pobres en un mundo cada vez más rico, sino que permitan a las mayorías pobres salir de su miseria. Comprometernos a compartir nuestra vida con nuestros hermanos para que nuestra vocación política constituya un verdadero servicio. Así nos esforzaremos para revisar nuestra vida con ellos. Procuraremos hacernos lo más humanamente presentes y ser acogedores, y nos mostraremos abiertos a todos, sea cual sea su religión. Pues ese es el desafío que tenemos por delante, enorme, pero tenemos un horizonte inspirador al frente. La Iglesia en América Latina se está preparando para un gran jubileo, los 500 años de que por primera vez María pisó tierra de América. Y además María, cuando pisó tierra de América, fundó Latinoamérica, porque todos los pueblos latinoamericanos, colombianos, mexicanos, chilenos, la figura de la madre, qué importante es, ¿no? Pero además todos los pueblos latinoamericanos somos marianos. La Virgen de Chiquinquirá, la de Nauta. ¿Por qué será eso? Que sociológicamente los latinoamericanos, la madre. Religiosamente, la piedad mariana. Porque América Latina la fundó María. Porque cuando tan solo habían ocurrido 50 años de que se había descubierto América, María se aparece y hizo lo que no hizo con Europa, con ningún otro continente.
María se aparece tomando el rostro del pueblo indígena y deja su fotografía en Guadalupe, en 1531. Dentro de 9 años se van a celebrar 500 años de que María fundó América Latina. Y la iglesia nos tenemos que preparar para celebrar ese cumpleaños, que como gran jubileo Dios va a derramar gracias especiales sobre este continente. Y no podemos llegar con las manos vacías. Entonces, desde las escuelas de doctrina social, las facultades, las universidades católicas, las academias de liderazgo católico, debemos, nuestro aporte, entre otros, formar una nueva generación para el 2031 de católicos que, asumiendo responsabilidades políticas, sociales y económicas, transformen el rostro del continente a un rostro más humano, fraterno y solidario, más cristiano. Muchas gracias. Sonido. Muchas gracias, doctor Rosas, por poner sobre la mesa las bases claves de la participación de los cristianos en la política, también por encaminarnos entonces en esta reflexión que como institución estamos llamados a conocer, también a valorar, por supuesto, como es el pensamiento social de la Iglesia, siempre en diálogo, como lo he manifestado desde un primer momento, con los demás pensamientos sociales y por supuesto con las demás comunidades de fe, cuestión que también estaba detrás de la intuición del padre Rafael García Herreros en la fundación de esta comunidad creyente, pero también obra social. Y como lo ha sostenido el doctor Rosas, no es adoctrinamiento o ideas abstractas, sino inspiración y experiencia concreta. De hecho, me llama mucho la atención que en ese marco diga el padre Rafael justamente definiendo, por decirlo de alguna manera, el minuto de Dios, y es que quisiera ser una realidad, una aplicación práctica y objetiva de la doctrina social mantenida hasta ahora en el campo de los libros y de las ideas. Pues yo creo que detrás de esa perspectiva también está una convicción, una mística de amor de Dios, amor a Dios y a la persona, por supuesto, de amor en el sentido que asegura el magisterio eclesial, que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, nos lo ha recordado el doctor Rosas, sino por el encuentro con una persona, con Jesucristo. Así que ese amor a Dios y amor por las personas también está manifestado en todo lo que el padre Rafael García Herreros realizó. Quisiera leerles como en ese marco una frase muy significativa de él en su advocación al hombre, precisamente donde articula estos dos amores. Yo quiero decirte, hombre, que he descubierto que el secreto para ser feliz es amarte, y quisiera contarlo a todos, y quisiera consagrar mi vida a tu servicio, y tú me has envuelto en el mismo y único amor de Dios. Amarás al Señor tu Dios y a tu hermano el hombre. Este es el mandato. Cuando estoy junto a ti, sé que estoy cerca a Dios. Todo cuanto hago por ti, hombre, lo hago por el eterno, por el infinito que es Dios. Cuando te amo, estoy auténticamente amando a Dios, porque la expresión más auténtica de nuestro amor a Dios es nuestro amor al hombre. Quisiéramos abrir ahora un espacio también para el debate, tal vez para la construcción colectiva frente a estas reflexiones que nos ha propuesto el doctor Rosas, así que abrimos la participación por si hay alguna pregunta por parte de los presentes. Muy buenos días para todos. Ante todo quiero agradecerle al doctor José Antonio su presencia y su conferencia en la mañana de hoy. Para nosotros es un gran honor tener presente entre nosotros una persona como usted, joven, 43 años, 42, creo que le aumenté uno, con una trayectoria como político, como
bueno, desde una vida cristiana y también liderando una academia para líderes, para que en América Latina se multipliquen los verdaderos servidores de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, con una visión profunda, capaces de transformar cada uno desde su punto de vista, desde su camino, pero con una visión profunda. Y eso es lo que el Evangelio a nosotros nos aporta. Entonces, muchas gracias por su intervención, por su presencia entre nosotros, y escuchándolo yo veo que lo que usted plantea y las búsquedas, porque esto no es más que una búsqueda compartida, lo que hacemos en el Minuto de Dios tienen muchos puntos de convergencia. Quería hacerle una solicitud, doctor José Alejandro. Si usted nos pudiera contar qué cosa es la Academia de Líderes, Latinoamericana de Líderes, que usted dirige, porque yo creo que entre los que estamos aquí, en esta sala, y los que están conectados, seguramente va a haber mucha gente interesada en participar, porque usted está ofreciendo un camino, no solamente está haciendo un planteamiento teórico, sino cómo podemos realmente formarnos para interactuar en la realidad social. Me acordé ahora que el padre García Herreros no le gustaba la palabra intervenir, no intervenir socialmente, no, interactuar. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, desde el ámbito de la política, sobre todo muchos laicos, los curas no nos metemos directamente en política, pero al menos no la partidista, construcción del bien común sí, pero muchos pueden ser líderes y pueden estar en el Senado, pueden estar en la Cámara de Representantes, pueden ser gobernadores, alcaldes, desde el Minuto de Dios, pero formados para eso. ¿Qué nos aporta la Academia Latinoamericana de Líderes que usted dirige y que está teniendo tanto impacto en este continente en este momento? Muchísimas gracias, padre. No venía yo preparado, pero hay un PowerPoint al ladito que se llama Presentación de la Academia. La traía yo por cualquier cosa, así que le agradezco la oportunidad. Es el otro PPT que está abierto. Está ya abierto el PPT. Brevemente, en 5 minutos, les voy a presentar la Academia de Líderes Católicos. Obviamente me voy a saltar. La academia surgió en el año 2006 en Santiago de Chile, con 3 intuiciones. Es parte de lo que he estado exponiendo ahora. Somos un centro internacional de formación con respaldo y en alianza con distintos organismos de la Iglesia. Trabajamos con la Pontificia Comisión para América Latina y algunos otros organismos. Esta es la fotografía del Papa Francisco cuando nos dio la audiencia, que es parte de lo que he estado exponiendo hace unos minutos de las coordenadas. Nuestra misión es formar católicos, formar líderes desde una perspectiva católica para transformar el mundo político, económico y social. La academia se dirige no solamente a católicos, sino también a gente no católica, proponiendo la doctrina social de la Iglesia, que como ustedes lo saben mucho mejor, se propone a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Trabajamos en alianza con distintas universidades católicas en el continente y a Dios gracias, ya desde muy pronto vamos a trabajar con Uniminuto aquí en Colombia. La academia es presidida por el cardenal Carlos Aguilar Retes, arzobispo primado de México, y por la madre Liliana Franco, una religiosa colombiana, presidenta de la CLAR, y algunas otras personas que son parte del Consejo de Gobierno de distintos países. Estamos actualmente en 11 países y 34 diócesis, desde Brasil hasta Venezuela. Estamos ya entrando también a Estados Unidos. Esta es la Academia de Uruguay, de Costa Rica, de México, de Colombia. En Colombia inició hace poco tiempo en Pasto y Piales, en Facatativá está iniciando, y esperamos Dios mediante en una alianza junto con la facultad y con Uniminuto poder extenderla en todo el país. Tenemos ya más de 10,000 exalumnos en los programas locales, principalmente jóvenes de 15 a 25 años de edad, y ya varios de ellos han asumido responsabilidades políticas como concejales, diputados, alcaldes de todos los partidos, desde la derecha hasta la izquierda, siguiendo la hipótesis que les he planteado, que lo que define la identidad cristiana
es primero su pertenencia como cristiano, su relación con fe, y desde ahí se pueden tener distintas formas de vivirlo. Nuestra visión, y para lo cual estamos trabajando, es para el 2031 haber conformado una nueva generación de católicos latinoamericanos que asuman responsabilidades políticas, y para eso tenemos todo un itinerario formativo. No quiero abusar del espacio, pero buscamos formar mente, corazón y manos. Por un lado es ofrecer espacios de formación desde los 15 años en adelante para descubrir y vivir esa vocación política y social, pero por el otro lado, como decía el padre Fidel, acompañar a quien tiene la responsabilidad política, acompañarlo humanamente, pastoralmente, doctrinalmente, a que viva su dimensión de cristiano en medio de las responsabilidades públicas. Nosotros no somos un movimiento, somos simplemente una plataforma, una experiencia de formación que trabajamos en alianza con distintas universidades. Muchas gracias, padre, por la pregunta. Quisiera pues también agradecer al ponente por su presentación y no sé, tengo una inquietud frente a la ponencia que hemos escuchado hoy. Para plantear la inquietud quisiera presentar simplemente tres paradigmas importantes para la cuestión. Uno, la conferencia giró en torno al asunto político de la preparación de católicos en la política. Cuando estamos frente a un fenómeno mundialmente, terriblemente desprestigiado como es la política. Un tema que pues, sería muy complejo de entrar a abordarlo ahorita y discutirlo, pero en síntesis el sistema político de por sí está frente a una crisis muy grande. Se nos plantea preparar católicos para que entren a un sistema deteriorado, desquebrajado, vuelto una nada, a que hagan un trabajo desde la fe cristiana, sumergidos, y que para sumergirse pues obviamente tienen que formar parte de ese sistema totalmente desprestigiado. Dos, segundo paradigma, que no necesariamente la función pública es desde la política. Hay muchos que ejercen la función pública sin ser políticos. Hemos girado en torno al tema de la política y muchos de nuestros líderes participan de la función pública. Pero la tercera cosa es que lo público no solamente está comprometido con las instituciones del Estado, lo público está en muchas otras líneas. Cuando estamos frente a la idea del pensamiento social cristiano, ¿cómo poder entender este planteamiento que nos plantea? Entendiendo que, porque la idea, yo me voy con la sensación de que para hacer doctrina social de la Iglesia entonces necesitamos fomentar la participación en política, como si la política fuera el camino para la transformación social y como si la política fuera el objetivo desde la fe cristiana. Quedo entonces con esa sensación y quisiera, no sé si podemos aclarar o ampliar un poco la cuestión. Muchísimas gracias, porque la pregunta que usted me hace me permite aclarar y precisar. La primera lectura que usted hace, ¿no?, de preparar católicos, pareciera que la invitación es a preparar católicos a que entren en un sistema, y además un sistema que se está desquebrajando. No es así. O sea, la invitación es la invitación a que los católicos se atrevan a pensar las nuevas respuestas. Eso significa, hoy el planteamiento de fondo es pensar un nuevo sistema. Un nuevo sistema de organización política, económica, social. No estamos, dice un libro muy bueno de Alejandro Llano, él es del Opus Dei, filósofo, el libro se llama Solo el diablo es conservador. O sea, los cristianos no podemos estar aquí aferrados a preservar determinados, ya no digo privilegios, modelos o formas de responder a los problemas que se hacían hace, no 50 años, 100, 200 años. El desafío que hoy tenemos es que los católicos justamente nos atrevemos a pensar no solamente respuestas concretas, medidas concretas, plantear un nuevo sistema. La economía de Francisco, que no es por el Papa Francisco, el Papa Francisco le llama economía de Francisco por Francisco de Asís, que por cierto ahora en estos días se va a reunir, es una invitación a eso, a plantear un nuevo sistema económico. Entonces, yo no les estoy haciendo la invitación a que se metan para administrar las cosas como están. De hecho, los católicos me parece que la disyuntiva que tenemos, o somos los últimos del ayer
o somos los primeros del mañana. Tenemos que meternos a los movimientos de transformación social a darle identidad y espesor cristiano, así le gusta decirle al cardenal Esati de Santiago. Entonces, no es meterse al sistema como está y ver cómo navegamos en el sistema como está. Si en el fondo es responder la realidad que tenemos, cómo vivimos nuestra fe en medio del mundo. El segundo, la función pública no es solo la política. Sí, tiene la razón, pero yo creo que parte de un problema que vivimos es que le hemos comprado el desprestigio de la política al ambiente que vivimos a un modo en que es malo hablar de política. De hecho, de donde yo vengo en Chile, yo soy mexicano, pero viví 20 años en Chile, en las conciencias bien formadas, nunca no les gustaba hablar de política, les gustaba hablar de servicio público, de vida pública. Porque política se entiende, además de algo sucio, corrupto, a únicamente el trabajo que hace un partido político o un parlamentario. Y yo quiero aquí recordar la definición de política en el Concilio Vaticano II y en los documentos preconciliares. Está en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Política es el conjunto de actividades que promueven orgánica e institucionalmente el bien común. Por eso, y eso tiene usted razón, usted le dice lo público no es solo el Estado. Yo diría, lo político no solamente lo hace el Estado. Un profesor universitario puede hacer política. Y no estoy diciendo con eso que se candidate a un partido político, a un cargo. Pero tenemos que recuperar el concepto de política. Dice el Compendio Social de la Iglesia, todos somos protagonistas y destinatarios de la política. El hombre es un politicón, el hombre tiene una dimensión política, es parte de las consecuencias de ser humano, hombre social y hombre político. Entonces, más bien el ejercicio y el esfuerzo tiene usted razón, no se puede restringir o pensar que la Iglesia tiene que, y qué bueno que me ayuda a aclararlo porque se malinterpretó, a que queremos formar o meternos solamente en la actividad política de lucha del poder, de parlamentarios. El Papa, de hecho, en el gran impulso que le ha dado los movimientos populares, es porque desde los movimientos populares y movimientos sociales se puede transformar la sociedad. Y yo creo legítimamente que incluso con más fuerza que si logramos ganar, ser diputado o ser senador. ¿De qué sirve un político incluso que aprueba una ley por determinado valor si en el sustrato de la gente no se vive? Entonces, totalmente de acuerdo con usted, pero reafirmando la política en sentido amplio. O sea, lo que usted le llama lo público o el servicio público, llamémosle política. Política en sentido amplio. Hay política en sentido estricto, la que hace un funcionario de partido político. Pero, a ver, un poquito aclarado más. Había una mano. Sí, muchas gracias. Con respecto a la formación para el bien común, quedó muy claro lo que significa la política, pero cuando hablamos de política siempre la relacionamos con ejercicios del poder. Yo quisiera saber cuál es la visión que ustedes desde allá, desde la academia, tienen con respecto a ese ejercicio de poder desde lo católico. ¿En qué sentido, a qué visión tenemos? ¿De si promovemos una agenda? No, cuando nosotros hablamos de políticos, siempre tenemos un imaginario que ellos generan, ejercen o imparten un ejercicio de poder. Y tenemos ejemplos de poderes nefastos, que son de muy mal ejemplo, pero también quisiera tener la esperanza de que los líderes católicos nos van a generar una esperanza de un poder diferente, de un poder al escuchar al otro. Me lo imagino. Por eso quisiera saber cómo es ese imaginario que ustedes tienen o ese concepto de poder que va a ejercer un líder católico cuando esté ejerciendo el poder. Muy bien. A ver si entendí por dónde va la pregunta y si no me corregirá. Lo primero, yo me salté, pero aquí nosotros teníamos como los valores de la academia
que es como lo esencial del proyecto nuestro, lo distingue de otras escuelas de liderazgo, otras escuelas de formación política. Y uno fundamental es qué comprendemos por liderazgo. Decimos que queremos formar líderes. ¿Y qué se comprenden por líder? Desde nuestra perspectiva, el carril del liderazgo no se fundamenta en el poder. El poder es la capacidad de hacer que otros hagan lo que yo quiero que hagan. Y por eso el poder, entre otras dimensiones, tiene la capacidad de coerción, el uso de la fuerza para imponer algo. Si yo no pago los impuestos, me ponen una multa. El liderazgo no se mueve, no se alimenta por el carril del poder, se alimenta por el carril de la autoridad. El líder es el que tiene la capacidad de influir. Ahora, lo importante y lo sano debiera ser que quien detenta un cargo de poder esté fundado en el liderazgo, se acompañe del liderazgo y de la influencia. Esto es muy importante porque si nosotros nos restringimos a formar gente para que ocupe espacios de poder, es algunas visiones desde mi óptica muy reductivas de formar élites. Entonces, ¿dónde está el poder económico? Entonces vamos a formar élites económicas, vamos a dirigirlo a la clase ABC1 exclusivamente. Y el cristianismo no es elitista, para empezar. Entonces, desde nuestra concepción, todas las personas pueden ejercer liderazgo, independiente del estrato social donde vivan. Incluso hay comunidades que ejercen liderazgo. Queremos formar líderes políticos, económicos, sociales, es decir, gente que tenga capacidad de influir en estos ambientes y en estos entornos. Y ese liderazgo no se alimenta por la conquista de un espacio de poder. El liderazgo normalmente se alimenta de un elemento, un valor que hoy está en crisis en nuestra sociedad, la confianza. Hoy hay crisis de políticos, hay crisis de líderes, porque hay crisis de confianza. En el Latinobarómetro que yo mostré, lo más escandaloso ya no es que la gente no confía en las instituciones. Lo más escandaloso es que una pregunta decía, ¿usted confiaría en la persona que vive de vecino suyo? Y en América Latina el 80% decía que no. O sea, ya hay una crisis de confianza interpersonal. Entonces, estoy explicando todo esto para transmitir un poco cuál es nuestra mirada de la gente que queremos formar. Ahora, ¿cuál es nuestra aspiración cuando decimos queremos formar políticos en sentido estricto, católicos que ejerzan responsabilidades públicas? Pues nuestro prisma es el testimonio. Dentro del programa de formación que nosotros tenemos, presentamos testimonios de católicos que han vivido su fe en el espacio político. Y ahí, no sé si también por ahí va la pregunta, un poco cómo se mastica cuando decimos un católico en política, ejemplos concretos. El rey Balduino de Bélgica. El rey Balduino de Bélgica, aunque era rey, era monarca, gobernaba o reinaba. En Bélgica cualquier ley tiene que ser aprobada por el rey. Cualquier ley tiene que ser aprobada por el rey. Tiene que ser promulgada. Y el rey es la figura que da unidad a las dos culturas o naciones que integran Bélgica, los flancos y los valones. Es muy importante. Balduino, 1990, el Parlamento aprueba el aborto. Y le presentan la ley, la tiene que firmar. Y entonces él publica una carta exquisita diciendo, defendiendo la libertad de conciencia, incluso los que tienen responsabilidad política y pública. Y dice, yo como rey no puedo renunciar a mi conciencia personal. Aunque me digan que como rey, si el Parlamento lo aprueba, tengo que firmar. Consecuencia de él, abdicó a rey. Renuncia como rey con tal de no firmar la ley. No termina ahí la historia porque después la gente sale a las calles, protestan, etcétera, y entonces lo restituyen como rey, pero se mantuvo limpio. Ese es yo no sé si va por ahí, pero ese es para nosotros como un testimonio. Los que acabo de decir, Jaime Guzmán, un hombre de derecha en Chile, fue el creador de la Constitución en el gobierno militar. Pero han salido casos, por ejemplo, el expresidente del Partido Socialista dice que lo metieron a la cárcel, él había sido alumno de Jaime Guzmán, y Jaime Guzmán lo sacó no ni siquiera de la cárcel, del Estadio Nacional, donde la gente desaparecía. Es decir, más allá de su opción política, primero estuvo su dimensión de fe cristiana. Ese es otro ejemplo. Yo hoy pienso, cada tiempo es diferente.
Yo pienso que hoy el perfil del católico en política, hay que leer Fratelli Tutti. Uno de los paradigmas del católico en política hoy día es pensar en cultura de encuentro. El cristiano en política tiene que unir, no dividir. Hay países donde el presidente polariza y es una estrategia política rentable. Yo, del país donde yo vengo, yo no me pronuncio ni a favor ni en contra del presidente, pero el presidente está cometiendo un error. Polariza. El presidente, desde la trinchera presidencial, dice: los conservadores, vamos a destruir a los conservadores son los malos, y dividen buenos y malos. Políticamente es exitosa, porque lo que hace es que la lucha política la lleva como si fuera a una lucha de partido de fútbol, o sea, de hinchas. Entonces, los fifís contra los chairos, los que defienden al presidente que es chairo contra los fifís que tienen sus expresidentes. Y eso le permite llegar con una mitad de la población con la cual está llegando hasta el final para impulsar su agenda de reformas. Yo creo que el católico en política no puede polarizar. Tiene que unir, tiene que conciliar, tiene que ser puente. Yo creo que esa es una de las claves hoy día en las que nos movemos. Y como decía la Madre Teresa de Calcuta, el que quiera ser puente, que sepa que lo van a pisar del lado de la derecha y del lado de la izquierda. Pero yo creo que ese es otro paradigma en el cual hoy podemos reconocer, o es la aspiración que tendríamos de un católico que asume espacios públicos, que concilia, que une, que encuentra. Muy buenos días, doctor José Antonio. De nuevo, pues muchas gracias por esta presentación que nos ha hecho en la mañana de hoy. Bien, considero que la política es la naturaleza de la iglesia. Si nos remitimos al concepto de las eclesías en el cristianismo primitivo, ya estamos hablando de una dimensión política, y creo que esa naturaleza desafortunadamente la perdimos en el camino de la historia. Algunos historiadores hablan más de una diplomacia política desde la iglesia como tal, no desde una acción política. De hecho, pues los movimientos que van a surgir hasta el siglo IV en el cristianismo van a ser más bien disidentes, van a estar aislados del asunto político. En el siglo III se va a dar la fuga mundi de muchos cristianos que abandonan las ciudades y la participación política porque consideran que eso no está en la línea de lo que la experiencia de fe quiere. Entonces creo que es muy importante que hoy, y creo que el liderazgo que Francisco ha ejercido allí y los aportes, de recuperar nuestra naturaleza creyente como políticos, me parece que es fundamental. En ese sentido, me parece a mí que es muy importante, además de la promoción de formar cristianos políticos o católicos políticos para la participación política, la función pública, estoy totalmente de acuerdo con ese escenario, pero creo que también, desde mi punto de vista, la dimensión de lo político en el mundo católico se ha mantenido a partir de la acción pastoral. Hace unos 2 años más o menos, no recuerdo los datos precisos, pero se hablaba de el número de estudiantes que se forman en universidades, en escuelas, en colegios católicos en Latinoamérica y en el mundo, los cerca de 2 millones de obras sociales que tiene la iglesia en el mundo en este momento, atendiendo miles de millones de personas en diferentes países y continentes. En ese sentido, entonces, creo yo que desde la acción pastoral la iglesia puede ejercer un influjo muy grande dentro de la función pública, en la sociedad, y aportar grandemente a las transformaciones tanto sociales como políticas que el mundo requiere. En ese sentido, me gustaría saber si la Escuela de Liderazgo Católico o de Formación de Líderes Católicos se ha pensado el asunto desde lo pastoral. O sea, un frente, sin duda alguna, tiene que ver con la formación de líderes católicos que participen en política. Aparecida lo viene insistiendo mucho, la reflexión teológica que viene ahora desde el sur hacia arriba está insistiendo en la participación política cristiana, los movimientos. Emil Secuda la semana pasada en una conferencia insistía bastante en ese asunto y lo presentaba también como parte de la bandera pastoral que tiene el Papa Francisco. Entonces, desde lo pastoral, es decir, cómo capitalizar, o si la escuela se está pensando
en también la formación de la conciencia política desde el ejercicio pastoral y que se pueda capitalizar todo eso. Todo lo que hay, lo que tiene la iglesia a nivel de obras sociales, es una forma también de introducir o de compartir el pensamiento político y la postura política. ¿Cómo capitalizar eso? ¿Cómo aprovechar eso más desde esta apuesta que tiene la Escuela de Liderazgo Católico? ¿Su nombre? John Freddy. John Freddy. Si le parece, hacemos en bloque, porque veo que hay varias manos levantadas para aprovechar que pregunten todos. ¿Le parece, padre? Entonces, ahí había la mano levantada. Hacemos en bloque la respuesta. Buenos días. Son dos preguntas concretas. Cuando uno mira el decálogo y aquí los principios, encuentra entonces que el paso de un católico, yo lo incluiría, lo ampliaría más a cualquier persona en política, se centraría en respeto a Estado social de derecho, democracia participativa y derechos humanos. Creo que eso entendí, pues quería que me respondiera si lo entendí bien o no, porque es muy interesante. ¿Me puede repetir otra vez la pregunta? Cuando yo veo el decálogo y también veo los principios, entiendo básicamente que hay tres cosas en común con lo que veo allí: Estado social de derecho, derechos humanos y democracia participativa. Esto sería como el fundamento incluso de la escuela, podría ser, o tendría mucha fuerza en la escuela para lograr esto que se proponen. Y la segunda, que también leo repetidamente y lo mencionó: ¿cómo entienden la patria grande? Muchas gracias. ¿Alguien más? No. Y la última. ¿Su nombre, perdón? René. Muy buenos días. Pues a mí me parece muy interesante esa manera en que usted nos expone que la política debe estar atravesada por esas relaciones de amistad cívica. Pero me pregunto cómo concibe usted la política, no solo desde esa perspectiva de la amistad o en esa clave de las relaciones de fraternidad, como se expresaría, digamos, en un lenguaje secular, sino cuando hay unas relaciones entre opositores, entre incluso enemigos. Recientemente en el informe de la verdad que nos entregaron aquí en Colombia como en el marco del proceso de paz, se mencionaba mucho eso de la dificultad de nuestra sociedad colombiana de vivir con o de aprender a relacionarnos entre adversarios. Entonces, me gustaría saber cómo lo conciben ustedes desde su escuela de formación política. Muchas gracias. ¿Su nombre? Ángela. Ángela. Bien, respondo. La primera de John Freddy, sobre, ¿dónde la anoté? ¿Cómo pensar la formación desde lo pastoral, ¿no? Que era por ahí la pregunta. Bueno, además de estar formando laicos, también hay una notable necesidad de formar a sacerdotes en doctrina social. Una primera cosa que a mí me ha tocado ver y vivir en las parroquias, y parroquias a veces muy modestas, alguien se mete de candidato a concejal en un pueblito y el párroco lo regaña porque no tiene formación en doctrina social. Entonces ahí hay una necesidad gigante, nosotros no le estamos respondiendo porque hay muchas necesidades, pero ahí hay parte de la formación en los seminarios, es parte, me parecería, parte del combate del clericalismo. Debería haber formación en doctrina social. Nosotros, la academia, antes que un espacio de formación académica o política, nos concebimos como un espacio de formación pastoral. O sea, cuando alguien hace nuestros cursos en formación y el programa que tenemos, sí es exigente académicamente, pero la prioridad número uno es cómo el que está partiendo en el diplomado formativo lo animamos a que viva su vocación. Más allá de si es una nota 5, 7, 4, cumple requisitos, no requisitos. Nuestra aproximación a la formación de católicos en política es completamente pastoral. Y por otra parte, no sé si por ahí también va la duda, en la operación, en la ejecución de la academia, nosotros tenemos tres patitas en nuestro modelo de gestión. Por un lado están las instituciones de educación superior,
pero por otro lado están las diócesis. Entonces, cuando formulamos el plan de formación específico en cada ciudad, lo revisa el obispo local para ver los énfasis que está viviendo el propio plan pastoral, y eso se inserte dentro de lo que hacemos. Y la tercera patita son dirigentes políticos. Entonces, por ejemplo, en el tema formativo, por un lado las diócesis o los obispos nos señalan cuáles son las prioridades, los énfasis pastorales, pero por otro lado, con los políticos, cuál es la realidad local que requiere y el perfil que requiere el dirigente político local. Después, en la pregunta de René, yo presenté el decálogo. Realmente lo que hice el ejercicio fue tomar el decálogo tal cual del Pacto de las Catacumbas y hacer casi que una sustitución mínima, en donde decía Iglesia, Estado, porque me parece que el pacto está maravilloso. Y yo más bien, leyendo el Pacto de las Catacumbas, aplicándolo al dirigente político, el tema central es cómo el político verdaderamente vive y se hace con el pueblo, lo que en Fratelli Tutti le llama líderes populares, no líderes populistas. Para mí ese es como el tema central. Ahora, en la academia, una cosa que también yo descubrí en experiencia es que un error es reducir la enseñanza social de la Iglesia a 2 o 3 valores. O sea, en el caso usted lo interpretó con el decálogo, obviamente porque lo veía a partir del decálogo, pero por ejemplo, grupos que dicen que la enseñanza social de la Iglesia es defender vida, familia y libertades. Y es cierto, uno debe defender vida, familia y libertades y mucho más. Y eso en el primer año al Santo Padre se lo dijeron. ¿Qué opina de los valores no negociables? Y el Papa Francisco dijo, ¿3 valores no negociables? ¿A poco se puede reducir todo a 3 valores no negociables? Es tan no negociable la defensa de la concepción de la vida como el respeto al derecho de los migrantes, el tema medioambiental, ecológico. O sea, la agenda social de la Iglesia es mucho más que 3 valores. Entonces, en el caso nuestro de la academia, es parte esto del plan de formación, pero un poco para mostrar, este es el plan de formación intelectual que tenemos. Hay escuelas de formación política que todo lo reducen únicamente, voy a hablar a cuestiones sociales y políticas. Entonces, formamos en Católicos para el Mundo Social y derechos de los trabajadores, justicia social, pero ningún fundamento cristológico, eclesiológico. Otros reducen, vamos a formar católicos para el mundo social y únicamente de la cintura para abajo, ¿no? Moral sexual, ética sexual, y no se aborda el tema del sindicalismo, de los migrantes. Entonces hemos tratado de hacer un equilibrio. Esto no es invento nuestro, esto es de Juan Pablo II en Redemptori Hominis, partir siempre en la formación de los fundamentos de la fe, conocer quién es Cristo y qué es la Iglesia, después Cristo que revela al hombre, antropología y moral cristiana. Entonces, para hablar aborto, primero tenemos que hablar del concepto de dignidad humana, dignidad de la persona, bioética personalista, moral social, y ya de ahí entramos a desafíos bioéticos, aborto, eutanasia, clonación. Y lo mismo pasa con doctrina social de la Iglesia, los principios de doctrina social y temas en orden político, económico, social. O sea, tratando de hacer una mirada integral. Por eso yo soy partidario de evitar reducir la agenda de la Iglesia a 2 o 3 valores. Hay principios fundamentales que están en el compendio de doctrina social de la Iglesia, los 2 fundamentales, dignidad de la persona humana, bien común, después viene solidaridad, subsidiariedad, participación, pero la agenda de la Iglesia, y por eso cuando se publica el compendio, ustedes sabrán que originalmente se iba a llamar Catecismo de Doctrina Social. Y el Papa Juan Pablo II dijo, no se puede llamar catecismo, porque un catecismo es un corpus ya cerrado, se va a llamar compendio, porque esto integra las enseñanzas de los distintos magisterios y debe integrar las futuras enseñanzas de los magisterios. Cuando el Papa publica las encíclicas sociales, se han fijado que se preocupa de citar a la Conferencia Episcopal boliviana, la paraguaya, la chilena, la mexicana. O sea, lo que trata de decirnos es que la enseñanza social de la Iglesia es muy, muy amplia. ¿Y qué entendió por patria grande? El conjunto de pueblos con un sustrato cultural común, que yo pongo como hito fundacional la aparición de Guadalupe, que es la unión entre los pueblos originarios y los pueblos españoles, que se sintetiza en el mestizaje. América Latina no se puede entender con una sola cultura, es la mezcla de culturas, pero que tenemos una lengua común.
el español y el portugués, rezamos al mismo Dios, tenemos una facilidad natural para integrarnos históricamente, pero históricamente nos hemos dedicado a pelear entre nosotros. La historia de América Latina es cómo nos desintegramos, ¿no? Del Gran Colombia, cómo nos dividimos, de todo lo que era el virreinato de la Nueva España, surgen una cantidad de repúblicas, cómo la Argentina se divide Argentina y Uruguay, es una historia de divisiones. El desafío de América Latina es la integración entre nosotros. Y el mejor, yo le recomiendo leer a Guzmán Carriquiri, con todos los libros, él ha escrito un montón de libros justamente sobre el concepto de la patria grande América Latina, y luego él plantea cómo ha habido históricamente dos proyectos de integración de esta América Latina, un pacto que ha sido impulsado más desde los Estados Unidos, más artificial, y un pacto que viene más desde el sustrato cultural. Y por último, la pregunta que hacía la última persona, Ángela, es una pregunta que a mí me encanta, porque, primero, la política tiene dos fases. Yo estudié ciencias políticas. La política en sentido estricto tiene dos fases. La fase agonal, le llaman, que es la lucha por el poder, los partidos políticos, las competencias, los candidatos, uno elige y vota por alguien. Y la fase arquitectónica, que es la que se nos olvida, que es la construcción de la ciudad con respecto a una mirada, a un proyecto que uno tiene. La fase agonal uno no la puede evitar. O sea, la lucha por el poder, pues al menos de que seamos ángeles. Pero no es lo mismo llamar contrincante a llamar enemigo. No es lo mismo en un debate denunciar al otro y decirle usted, si es corrupto, usted hizo actos de corrupción, que la campaña de Brasil, los candidatos a la presidencia con chalecos antibalas. ¿A dónde vamos? El Papa cuando habla de la amistad cívica o la amistad social, no piensa en una política hecha de ángeles. Y este Papa es fantástico. En la familia lo mismo lo dice, pelearse no está mal, de repente vuelan los platos, lo importante es que después se perdonen. Y después se lo dijo a los obispos mexicanos: si se tienen que decir algo cuando él fue a México, díganselo a la cara, díganselo de frente, de hombres, como hombres, pero después se perdonan y caminan adelante. Y ya conceptualmente en Evangelii Gaudium, dentro de los principios que él señala, hay un principio que señala que la unidad es superior a la parte. Y entonces habla del conflicto. Entonces dice, la primera tentación es pretender evitar el conflicto. Dice, el conflicto es parte de la dinámica humana, natural. Lo peor que nos hace daño es cuando rehuimos al conflicto, no queremos conflictuarnos, no queremos discutir, no queremos pelear, y entonces vamos escondiendo nuestras diferencias. Y lo que vamos haciendo es que nos vamos apartando del que es diferente. Entonces dice el Papa, no, lo primero es, el conflicto es necesario y es sano. En cualquier comunidad humana es necesario, no todos piensan igual, pero el conflicto hay que asumirlo. Para eso el conflicto hay que abrazarlo. Hay que enfrentarse, enfrentarlo me refiero, hay que meterse, implicarse en el conflicto. En lugar de esconder mi opinión, mi posición, evitar la discusión, hay que abordar la discusión con respeto, con buenas maneras. Y estar de acuerdo en que del conflicto entre dos partes pueda surgir una tercera que integre a las dos posiciones. El Papa hizo su tesis doctoral, hizo el doctorado sobre Romano Guardini. Y Romano Guardini tiene un libro que no se ha publicado en español, muy bueno, que él le llama sobre las antinomias. Es decir, no es lo mismo contrarios que contradictorio. ¿Sí? Contradictorio es algo que no puede ser a la vez. Contrarios son dos cosas diferentes, pero que se pueden complementar en una tercera que las integra. Yo creo que esa es la labor en la política. No tenemos que rehuir el conflicto. Las campañas pueden ser súper durísimas, con límites, pero saber que del conflicto tiene que haber algo que lo supere, que es la unidad, que integra las distintas partes. Y nada más, una palabrita más por la relevancia de este mensaje en el Papa, y pues se llama Todos somos hermanos, Fratelli Tutti. Tenemos que recuperar dos palabras en la sociedad, y eso incluye en la vida política. La palabra, en lugar de la palabra de enemigos o contrincantes, tenemos que recuperar la palabra de hijos y hermanos. Todos somos hijos del mismo Padre. Y por tanto todos somos hermanos. Y eso no es masonería, eso es enseñanza cristiana. Y entonces si nos vemos a los otros como hermanos,
aunque piensen diferente y radicalmente a mí distinto, va a ser otra forma como voy a resolver el conflicto. Y eso lo tenemos que expresar políticamente.